Quiero invitarles, hermanos, a la carta de Romanos, en el capítulo 7, Romanos capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 24. Romanos capítulo 7, del versículo 14 al versículo 24. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Oremos una vez más. Señor, creemos que tú estás aquí, oh bendito Padre, y nosotros hemos venido, Señor, a adorarte y exaltarte. Danos, oh Dios amado, oídos para oír tu palabra espiritualmente. Señor, danos un corazón apasionado por ti y sensible a tu voz. Señor, y por la intervención de tu Santo Espíritu, obra en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos vivir, Señor, en el poder de la gracia, en el poder del Evangelio que viene, Señor, por la obra de tu amado Hijo Jesús y la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, gracias, Dios amado. Obra, Señor, para poder recibir, Señor, de ti tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, este es un pasaje de las Escrituras bastante controversial. Es un pasaje donde hay algunas teorías en cuanto a ese pasaje de las Escrituras. Muchos han dicho que este pasaje no pudo ser escrito por el gran apóstol Pablo, puesto que en el texto de las Escrituras encontramos expresiones como yo soy carnal, vendido al pecado. Encontramos expresiones que quizás algunos han dicho no pudo ser escrito por Pablo, porque como un regenerado, es decir, un hijo de Dios, puede expresar palabras como esas: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Otros han dicho que este texto pudo ser escrito por un no creyente, es decir, por una persona incrédula, porque muestra, dicen algunos, la idea de una condición de miseria y de perversión, una condición de alguien que no tiene esperanza. Otros dicen que posiblemente pudo ser escrito por el apóstol Pablo, pero que este escrito lo pudo haber hecho el apóstol Pablo en sus inicios y en su débil fe. Pero en esta mañana mi intención y la idea
a la luz de las Sagradas Escrituras es probar con la Biblia que esta escritura fue escrita por el apóstol Pablo, y que si bien es cierto nos habla a nosotros de la incapacidad que hay en nuestro corazón de poder obedecer a las demandas de la ley, pero es cierto que las escrituras nos muestran la esperanza que tenemos en nuestro amado Salvador, y que unidos en Cristo Jesús podemos vivir la vida cristiana. Podemos vivir en victoria, estimados hermanos, solamente por medio de aquel que nos ha amado y nos seguirá amando hasta la eternidad, estimados hermanos. Hermanos, a la luz de estas escrituras, probaremos entonces que sí fue escrita esta carta por el apóstol Pablo, específicamente este pasaje de las escrituras, y que este pasaje de la Biblia lo que nos muestra es la lucha que tiene el creyente contra el pecado. Somos santos, somos hijos de Dios, pero aún estamos en este mundo y somos pecadores. Somos victoriosos en Cristo Jesús, pero nos enfrentamos con derrotas. Nos encontramos con situaciones difíciles en esta vida. Este pasaje de las escrituras es el testimonio de un creyente que está en conflicto contra el pecado. Hay una lucha en su alma. Él desea hacer lo que a Dios le agrada. Él quiere vivir cada día más para la gloria de Dios, pero se encuentra con una naturaleza caída. Él es un santo redimido por Cristo, pero aún él experimenta en su interior esa batalla espiritual. Él ama a Dios, él se deleita en la palabra de Dios, pero la otra realidad es que sigue siendo pecador. Si nosotros no fuéramos pecadores, eso significa entonces que fuéramos perfectos y no necesitáramos entonces de un Salvador. Necesitamos un Salvador que nos liberte de la esclavitud del pecado y de la condenación en el infierno, estimados hermanos. En el capítulo 6, si ustedes recuerdan, del libro de Romanos, estuvimos estudiando cómo el creyente ha sido salvo por la obra del Señor Jesucristo, y que en esa unión con Cristo nosotros hemos muerto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Pablo dice: ¿qué pues diremos? Después de haber hablado acerca de la justificación por la fe, después de haber hablado que somos salvos por la obra de Cristo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Pablo dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿sí lo ven? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el versículo 12 del mismo capítulo 6 dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, escuchen esto, como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Pablo en el capítulo 6 está presentando cómo nosotros en esa unión con Cristo hemos muerto al pecado, y ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Es decir, el pecado no es nuestro amo, aunque la realidad es que todavía pecamos. Y yo creo que hay que distinguir esto, hermanos. Nosotros somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado, no somos practicantes del pecado. El que practica el pecado, dice la Biblia, ese no es de Dios. Así que en el capítulo 6 entonces es evidente que Pablo dice que hemos muerto al pecado en nuestra unión con Cristo, pero en el capítulo 7 entonces el énfasis es acerca de un cristiano verdadero que está en un proceso de santificación. Es decir, todavía no ha llegado a una etapa de gloria, todavía no ha llegado a esa etapa de perfección, pero él continúa cada día más sirviendo a Cristo con el deseo de vivir cada día más para la gloria de Dios. Es un cristiano que ama a Dios, que quiere vivir para la gloria de Dios, pero que aún está luchando contra el poder del pecado. Romanos
capítulo 7, versículo 22, dice el apóstol Pablo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el capítulo 8, versículo 8 y versículo 9, Pablo dice: y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Versículo 9: mas nosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que Pablo está diciendo entonces aquí, en este pasaje de Romanos capítulo 7, el versículo 22, que el hombre interior, es decir, el yo regenerado, la nueva naturaleza, se deleita en la ley de Dios. Pero luego en el capítulo 8 Pablo dice que los que viven según la carne, es decir, los que andan en la carne, esas personas no son de Dios. Pero luego dice el versículo 9, Romanos 8:9: nosotros no vivís según la carne, sino que nosotros vivimos según el Espíritu. Es decir, según la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Así que entonces, este cristiano que vemos aquí retratado en Romanos capítulo 7 es un hombre de Dios, es un hombre piadoso que anhela hacer lo bueno, pero él entiende que en su carne todavía hay maldad. Él desea hacer lo bueno, él le agrada hacer lo bueno, pero hay una naturaleza que aún lo inclina hacia el mal. Y esto puede ocurrir solamente, hermanos, en una persona regenerada, en una persona salva, una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, que ha creído en el Señor Jesucristo, que se ha arrepentido y cada día vive para poder agradar al Señor. Las personas no salvas no tienen esta lucha. Las personas que no han sido salvadas, esas personas están esclavas del pecado, están siendo arrastradas por el pecado y de alguna manera disfrutan el pecado, se deleitan en lo que hacen. No hay este tipo de lucha. Es solamente en la vida de un cristiano que hay este tipo de lucha. Este no es un cristiano débil, estimados hermanos. Este es un discípulo maduro que ama, que anhela obedecer la ley de Dios, los preceptos divinos. Este es el amado apóstol Pablo que dijo: en Cristo somos nosotros más que vencedores. La gracia de Dios es suficiente. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Este es el apóstol Pablo, un hombre maduro, un hombre que está corriendo cada día más la carrera, porque él desea llegar a la meta, es decir, a la gloria de Dios, a esa perfección que anhelamos todos los que hemos estado y que seguimos estando en unión con Cristo Jesús, hermanos. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús y seguimos perseverando en el Señor hasta que Él venga. Así que en todo este pasaje de las Escrituras vemos que este es Pablo, el apóstol Pablo nos muestra la realidad del creyente. El versículo 15, él dice en el versículo 15, Romanos 7:15: sino que lo que yo aborrezco, eso hago. Él aborrece el pecado. Un cristiano aborrece su pecado, aborrece su maldad, hermanos. El deleito en la ley de Dios. Solo un regenerado, solo un cristiano ama la palabra de Dios, ama la ley de Dios, ama lo que Dios está diciendo. Desea vivir, hermanos, en congruencia con lo que la palabra de Dios nos dice. Quiere hacer el bien, se deleita en la ley de Dios. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo un cristiano verdadero reconoce que Cristo es su Salvador y da gracias por eso, porque Cristo es su Salvador y que él no puede en sus fuerzas obedecer, pero gracias da a Dios porque en Jesucristo nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y en Cristo Jesús, hermanos, Él es obviamente nuestro Salvador. Así que el verdadero cristiano vive en este mundo, pero no es de este mundo.
vive en este mundo bajo la conciencia de que él no es perfecto, pero que en él hay una tendencia al pecado. Él es un santo, es un regenerado que anhela servir y amar a Dios. Ahora déjame decirle, estimados hermanos, quisiera aquí una nota ahí con un énfasis. Este pasaje no es una excusa para vivir en el pecado. Uno escucha expresiones de gente que dice: hermano, lo que pasa es que la carne es débil. Hermano, lo que pasa es que estamos en este mundo y tú sabes, ¿no? Todavía vivimos en el pecado. Lo dicen de una manera folclórica, pensando de que las escrituras les está dando una licencia para vivir en el pecado. Pero Pablo está presentando aquí que el que es salvo ama la ley de Dios, desea vivir para la gloria de Dios, aborrece el mal, aborrece su pecado cuando se da cuenta de que ha pecado. Dice: oh Señor, cuán pecador yo soy. Yo necesito, Señor, de tu gracia cada día para vivir de acuerdo a tu ley, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esta no es una excusa, no es una justificación para nosotros hacer lo que nosotros quisiéramos hacer en nuestra humanidad, sino que más bien, estimados hermanos, nos presenta la gran realidad que todavía no estamos en un estado perfecto, que en nuestras fuerzas no podemos obedecer completamente el estándar divino, es decir, lo que Dios nos está diciendo que nosotros debemos hacer, hermanos. El apóstol Pablo entonces en esta escritura sigue la idea de que la ley de Dios es buena, que la ley de Dios es santa, que la ley de Dios lo que hace es que revela el pecado que hay en nosotros. El apóstol Pablo dice que la ley no es mala, somos nosotros los que somos malos. La ley es justa, la ley es santa, la ley es buena, la ley es perfecta. Ella nos convence de pecado, ella nos muestra la realidad del pecado y nos dirige hacia Cristo, porque sabemos que no tenemos la fuerza, sabemos que no tenemos la capacidad en nosotros mismos para poder obedecer lo que Dios nos está diciendo, hermanos. Amén. Así que lo que vemos entonces en primer lugar es un clamor de aflicción, es un clamor de un alma regenerada. Es un clamor del Hijo de Dios que tiene aprecio por Dios, que tiene aprecio por la palabra de Dios, pero se encuentra con la gran realidad que todavía él es pecador, que todavía su naturaleza está inclinada hacia el mal, que él es un hijo de Dios, pero que todavía lucha contra su pecado. Romanos 7, del versículo 12 al versículo 14, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que Pablo entonces, hermanos, presenta aquí el clamor de aflicción de un alma regenerada. En el verso 14 encontramos que Pablo tiene un claro entendimiento que la ley es espiritual. Lo mismo lo dice en el versículo 12. En el versículo 12 él dice: la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y en el versículo 14 nuevamente dice: la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios revelan el carácter de su autor. Dios es santo, su ley es santa. Dios es justo, su ley es justa, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es fiel. La palabra de Dios nos revela de alguna manera los atributos, las perfecciones de su autor. La ley entonces revela las gloriosas perfecciones de Dios, pero también nos muestra la debilidad humana que no puede estar de acuerdo a esa conformidad de la ley de Dios, de acuerdo al estándar de Dios, hermanos. Dios es perfecto, Él exige perfección. Nosotros no podemos en nuestra humanidad poder hacer obras perfectas. Amén. Así que entonces en el verso 12 Pablo ha descrito el carácter espiritual de la ley. Él entonces deja bien claro que el problema no es la ley no es mala,
La palabra de Dios no es mala, los preceptos de Dios no son malos, Dios no es el malo. Nosotros estamos en pecado. Nosotros tenemos una naturaleza caída, estimados hermanos. En el versículo 15 el apóstol Pablo declara y dice que él aborrece el pecado. Versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Así que vemos aquí entonces Pablo declarando que él aborrece el pecado. Solo un elegido, solo alguien que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, solo alguien, estimados hermanos, que es santificado por la obra de Cristo y del Espíritu Santo, puede odiar el pecado. El creyente no ama y no se deleita en el pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si lo ve claramente, los que aman las cosas de este mundo, los que aman el pecado, dice la Escritura, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no es salvo. El verdadero creyente, el genuino hijo de Dios, aborrece el pecado. Así que los no creyentes, una vez más, hermanos, no tienen este tipo de lucha contra el pecado. Ellos desean hacer el mal, ellos planean hacer el mal, ellos viven haciendo el mal, disfrutan todo el pecado. Pero las personas que han sido salvas, cuando ellos pecan, aborrecen lo que han hecho y vienen en arrepentimiento y fe para perseverar en Cristo Jesús. Aquí vemos entonces que Pablo aborrece el pecado, pero además él desea hacer lo bueno y agradable al santo Dios, como lo vemos en el versículo 20. Pablo dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que es el deseo del hombre regenerado, hermanos, de no vivir esclavo del pecado, sino que él dice: y si lo que no quiero, si lo ven, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, es decir, mi yo regenerado, sino el pecado que mora en mí. ¿Si lo ven? Pablo hace aquí una clara distinción. Nosotros tenemos una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Ese es el yo regenerado del que habla Pablo ahí. Pero hay otra naturaleza en nuestro corazón, y es la naturaleza caída, la naturaleza que heredamos de Adán. ¿Sí lo recuerdan? Adán cayó en pecado, y en Adán toda la raza humana, cualquier niño, cualquier persona desde que nace con la semilla de maldad. Ustedes ven el salmista, por ejemplo, en el capítulo 51, David, contristado por su pecado, humillado por su pecado, porque le había fallado a Dios. David reconoce que él necesita de la misericordia de Dios. David reconoce que él necesita de Dios para que sus pecados sean lavados más y más, y que pueda ser blanco como la nieve. ¿Recuerdan ustedes esa escritura? Pero es allí mismo donde David dice que desde el vientre de su madre, dice: yo nací en pecado. O sea, él reconoce que hay una naturaleza caída, pero que la obra del Espíritu también está en su interior, hermanos. El creyente peca y aborrece hacerlo, pero el que no es creyente sigue viviendo, disfrutando el pecado. En el versículo 16 él afirma que la ley es buena. Versículo 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Esta no es la expresión de una persona no cristiana. Esta no es la expresión de un incrédulo. Esta es la expresión de un creyente que entiende la naturaleza de la ley, que sabe que la palabra de Dios es buena, estimados hermanos. Para los no creyentes, las escrituras son una carga. Los mandamientos de Dios son gravosos. Mucha gente dice: la palabra de Dios es anticuada, está pasada de moda. Pero para un creyente la palabra de Dios tiene vigencia. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene vigencia ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
tendrá vigencia la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa de moda, las modas sí van y vienen. La palabra de Dios sigue mostrándonos la gloria de un Dios eterno y sigue mostrándonos la necesidad que nosotros tenemos de un gran Salvador. Somos pecadores, sí, y necesitamos de un gran Salvador. Amén. Entonces el apóstol Pablo, allí en el versículo 22, una vez más vemos el testimonio de un creyente que ama y se deleita en la ley de Dios. Versículo 22: porque según el hombre interior, yo me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios. Solo el verdadero creyente se deleita en la ley de Dios. ¿Recuerdan cuando leen el Salmo capítulo 1? El Salmo capítulo 1 nos revela la vida de un hombre que ama la ley de Dios, que medita en la ley de Dios de día y de noche. Y el autor dice ahí: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos ahí entonces la vida de un creyente genuino que medita en la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, que quiere vivir para la gloria de Dios, que hace planes con Dios, que en sus planes aparece Dios. Pero la vida de un no creyente, Dios no aparece en nada. Dios está ausente en sus planes, no tiene en cuenta a Dios para nada. El versículo 24, el apóstol da gracias al Padre por la provisión para la salvación en Cristo Jesús. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Así que en el versículo 24 el apóstol Pablo da gracias a Dios el Padre por la provisión que le ha dado para salvación, que es en Cristo Jesús. Miren el versículo 25. Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, coloca a Cristo al mismo nivel que el Padre. Versículo 25: gracias doy a Dios, es decir, a la persona del Padre, por Jesucristo, Señor nuestro, Kyrios nuestro, es decir, nuestro amo, nuestro Rey, quien nos domina, quien nos dirige. Yo doy gracias a Dios el Padre por la provisión para salvación en Cristo Jesús. Así que vemos entonces, hermanos, que este es un reconocimiento de que solo Cristo puede salvarnos de nuestro pecado. Cristo es la respuesta a la condición perdida del pecador. Pablo lanza aquí dos gritos. El primer grito es un grito no de desesperanza. Es un grito, estimados hermanos, donde reconoce su condición como un humano que está en este mundo y que está acechado cada día más por el pecado. Miserable de mí, es decir, miserable de mi naturaleza pecaminosa. Él hace la pregunta, pero al mismo tiempo la responde. Él no deja la pregunta allí solamente en un vacío. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero al mismo tiempo responde en júbilo y en gozo, diciendo: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que Cristo es la respuesta a ese grito, estimados hermanos, donde reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Ahora, estimados hermanos, después de ver este texto y vemos ahí entonces el anhelo de un creyente que desea vivir para la gloria de Dios, asimismo vemos entonces en este pasaje la lucha continua de un verdadero creyente contra el pecado para no ser arrastrado por él. Versículos del 14 al versículo 23, Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado, lo que hago no lo entiendo. Versículo 16: y si lo que no quiero, versículo luego 17, sino el pecado que mora en mí, la parte B. Versículo 18: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien,
versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que yo aborrezco. Hermanos, si toda esta escritura nos muestra entonces que esa es la realidad de un creyente, de un santo, que tiene que someterse a Dios, que tiene que resistir al diablo y a sus acechanzas constantemente, pero es un creyente que vive en arrepentimiento y fe en Cristo y persevera en la carrera que tiene por delante. En estos pasajes entonces vemos las expresiones: yo soy carnal, vendido al pecado, en mí no hay nada bueno, el pecado que mora en mí. Del versículo 14 hasta el versículo 24 encontramos estas expresiones: yo soy carnal, vendido al pecado, en mí no hay nada bueno, el pecado que mora en mí, miserable miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que entonces vemos, hermanos, en segunda instancia aquí la lucha del creyente en contra del pecado. Estas expresiones no muestran, hermanos, la vida de un no regenerado. Estas expresiones muestran la vida de un hombre de Dios, hermanos, que reconoce su pecado y que entiende que solo por la pura gracia de Dios él fue resucitado de entre los muertos. El Señor le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Estas no son las palabras de alguien que está esclavo del pecado. Estas son las palabras de un hombre de Dios que ve que en la naturaleza caída del hombre no hay nada bueno, que no hay quien entienda. Recuerdan Romanos capítulo 3, esas son las palabras del apóstol Pablo. Romanos 3, versículo 10. Pablo dice, como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Ausencia entonces aquí de justicia. Versículo 11, no hay quien entienda. ¿Cuántos entienden a Dios y entienden su plan, su voluntad? ¿Cuántos buscan a Dios? Versículo 11. ¿Cuántos pueden decir, yo busqué a Dios? ¿Quién busca a Dios? Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cuántos son útiles? ¿Y cuántos pueden decir que ellos buscaron a Dios y que ahora ellos, inherente a su capacidad, ellos son útiles y provechosos? Nadie, estimados hermanos. Versículo 12, ahí la parte B. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos buenos hay en comparación con Dios? No hay ni siquiera uno. Es decir, hermanos, la bondad del hombre no se compara a la bondad de Dios. Porque sabe una cosa, que aún las obras buenas que nosotros podemos hacer están de alguna manera salpicadas por el pecado. O sea que en comparación con la bondad de Dios, con la justicia de Dios, con la perfección de Dios, hermanos, nada es bueno en comparación con Dios. Ustedes recuerdan cuando vino el joven rico donde el Señor Jesucristo ahí, pensando que él había guardado la ley, y el Señor entonces le cita la segunda tabla de la ley, ¿verdad? Y él dice, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí recuerdan? Pero él viene y le dice al Señor Jesucristo, maestro bueno, es decir, como para elogiar al Señor Jesús. Entonces Jesús lo remite al Padre y le dice, solo hay uno bueno, y ese bueno es Dios, hermanos. Solamente hay uno bueno, completamente, es Dios. Y eso es lo que Pablo apunta aquí cuando dice, no hay nada bueno, en mí hay pecado. Entonces, hermanos, Pablo se presenta en esta escritura como un humano, como un hombre que no es perfecto, que está en este mundo, que no ha llegado a la gloria de Dios. Pablo utiliza la expresión aquí que le ha dado muy fuerte a muchos teólogos, y es, yo soy carnal vendido al pecado. Yo soy carnal vendido al pecado. Pablo no está diciendo aquí que yo vivo según la carne. La expresión en griego, yo soy carnal, es la expresión yo soy humano. Es la palabra yo soy humano. Es decir, Pablo está diciendo, yo soy un hombre
que tiene una naturaleza caída. Pablo no está diciendo yo ando en la carne. Recuerdan que Romanos capítulo 6 nos está diciendo que hemos muerto al pecado y que el pecado no se enseñorea de nosotros, que hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Pablo no se está contradiciendo aquí. Pablo está diciendo yo soy un hombre que todavía tengo inclinaciones al pecado. Esto no se debe entender entonces como que Pablo está esclavo del pecado y anda en la carne. Pablo, hermanos, nos recuerda a través de las escrituras de Romanos de que nosotros no somos siervos del pecado, somos siervos del Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo una vez más nos está diciendo que él anda y que ama vivir como un esclavo del pecado. Romanos 8, vayamos a Romanos capítulo 8, versículos del 13 al versículo 15. Romanos 8, del versículo 13 al versículo 15. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice Pablo? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Entonces nosotros no vivimos conforme a la carne, sino vivimos por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo hacemos morir, ¿qué cosas? Las obras de la carne. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, la conclusión ¿cuál es? Somos hijos de Dios. Así que entonces la expresión del apóstol Pablo aquí de ser esclavo del pecado, cuando él menciona allí en el versículo 14, yo soy carnal vendido al pecado, él no está diciendo que él anda según la carne y que él ama el pecado. Lo que él está diciendo es yo soy un hombre todavía sujeto a las inclinaciones del pecado. Yo estoy en una transición a la gloria. Yo todavía no soy perfecto. Yo necesito aún de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si miramos no solamente a la luz del ejemplo del apóstol Pablo, sino de otras personas. Por ejemplo, veamos el caso del apóstol Pedro. Pedro, ¿cuántas veces negó al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces? 3 veces. Sin embargo, eso descalificó a Pedro para decir, ¿Pedro no fue hijo de Dios? No, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? En este punto es interesante la nota del pastor John Piper. John Piper dice lo siguiente en cuanto al ejemplo de Pedro. Él dice, todos conocemos cómo Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. No tengo dudas, dice Piper, de que después de haberse marchado el apóstol Pedro y haber llorado amargamente, Pedro dijera algo como lo dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Piper añade más adelante y dice, esta manera de actuar no quiere decir que no seamos cristianos. La prueba es que nosotros amamos la ley de Dios, aborrecemos nuestras fallas, clamamos a Dios con consternación por nuestra condición pecaminosa, buscamos a Cristo y su justicia, no la nuestra, huimos hacia la cruz, dice Piper, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, renunciamos a Satanás, dirigimos nuestros rostros hacia Cristo, porque Él es Jesús que fue al Calvario, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ha de regresar por su pueblo. Esa es la esperanza, hermanos, que tú y yo tenemos. Amén. Así que el mensaje entonces es, estimados hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos vivir cada día más en dependencia de Cristo, amar su voluntad, vivir para la gloria de Dios, pero entendiendo que tenemos una naturaleza caída que necesitamos hacer morir más y más y vivir para la gloria de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y cada día más camina en la dependencia del poder del Espíritu Santo y no en tus propias fuerzas.